Buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más del curso Protagonistas del siglo XX. Tiene mucho que esto. ¿Así seguimos? Bueno, esta tarde nos acompaña la doctora Susana Quintanilla. Ella es licenciada, maestra y doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí impartió clases de Sociología e Historia de la Educación. Ingresó en 1984 al Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB, donde imparte el curso Análisis Sociohistórico de la Educación en México, y a partir de 1998 el taller de bibliografía. Su especialidad es la historia de la educación y la cultura en México durante el periodo de 1870 a 1970. A lo largo de su trayectoria académica ha dirigido proyectos de investigación en 4 líneas principales, que son la vida intelectual en la Revolución Mexicana, 1892 a 1920, la reforma educativa socialista durante el régimen presidencial de Lázaro Cárdenas, la investigación científica en México de 1940 a 1970 e historiografía de la educación en México, siglo XX. Entre las publicaciones que destacamos, que podemos mencionar ahora, se encuentran Escuela y Sociedad en el periodo cardenista, recordar hacia el mañana. Nosotros, la juventud del Ateneo de México, Asalto de Mata, Martín Luis Guzmán en la Revolución Mexicana, una publicación del año 2009, y recientemente 90 años de la educación pública en México, con Rodolfo Tuirán, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Pues a nombre de la doctora Patricia Galeana le damos la bienvenida a la doctora Susana Quintanilla, a ustedes, y pues los dejo con ella. Muchas gracias. Me avisan si hay algún problema con el sonido, porque luego me desubico del micrófono y se vuelve difícil la escucha, sobre todo por el eco. Entonces, sí les pido que si llega a haber este problema me lo mencionen. Antes que nada, quiero dar las gracias por la invitación a este ciclo, que es de lo más apetitoso realmente, no solo por los protagonistas seleccionados, sino también por quienes van a hablar de ellos. Me hubiera gustado participar como oyente más que como orador. He estado aquí en el instituto en muy diversas ocasiones y creo que algunos de ustedes también han estado presentes. Hablé sobre el Ateneo de la Juventud, acerca de Alfonso Reyes, cuando se cumplieron 50 años de su muerte, de José Vasconcelos, también con un motivo luctuoso, y si no me equivoco, acerca también de la novela de la Revolución Mexicana. Y ahora fue invitada para hablar de mi favorito entre los favoritos, Martín Luis Guzmán. Debo de confesar que cuando comencé a realizar mi investigación acerca de la generación del Ateneo, Martín Luis Guzmán no formaba parte de mis planes. Me fui encontrando con él de una manera lenta, fundamentalmente como lectora. Leí su obra antes de conocer su vida, pero quedé tan cautivada que ahora pues soy martinóloga y algunas de mis colegas me escriben correos o mensajes diciendo mi Martina. ¿Sí? Y yo siempre digo que Guzmán se ha convertido en el hombre de mi vida.
Y sí, creo que lo es y lo seguiré haciendo en los años que me faltan, porque el libro Asalto de Mata llega apenas a 1915, es decir, que me faltan como 70 años de la vida de Martín Luis Guzmán. Me hubiera gustado mucho traerles una selección de fotografías de Martín Luis Guzmán. Esto no fue posible por una confusión y entonces tendré que hacerles una descripción hablada, no escrita, hablada, de don Martín. Era un hombre delgado, o más bien que se fue poniendo delgado mientras maduraba, bajo, de estatura media, incluso para los estándares de su época. No me gusta decir la palabra chaparro, sobre todo porque me llega también de manera personal, pero sí era un hombre chaparro. De piel aceitunada, mestizo, le gustaba decirse a sí mismo, quizá como un guiño con su amigo José Vasconcelos, pero lo que más impresiona de Guzmán era el color de sus ojos, entre azul y verde, definitivamente claros, como los de su padre, el coronel de infantería Martín Luis Guzmán, de pelo crespo, complexión, ya lo dije, delgada, y proyectaba un dinamismo muy particular. Siempre comento que si él hubiera nacido en esta época, le hubieran dado Ritalin por su constante activismo. Dormía muy poco, trabajaba muchísimo en jornadas de 16, 17 horas diarias. No existían para él los fines de semana ni de asueto, y van a decir que estoy mintiendo, pero hay un hecho contundente. Murió a los 89 años de edad, al filo de la medianoche del 22 de diciembre de 1976, en el despacho de la revista Tiempo, es decir, estaba trabajando. Murió frente a su despacho de un infarto masivo en el corazón, frente a su mesa de trabajo, una mesa llena de papeles, libros, galeras y documentos, una brújula que marcaba, todas las brújulas marcan hacia el norte, pero lo impresionante es que estaba dirigida hacia una fotografía en la pared de atrás. Y el hombre de la fotografía era su padre, ya lo dije, coronel de infantería del Ejército Federal. Para mí, el sitio de su muerte es una réplica a escala de las pasiones que orientaron la vida de Martín Luis Guzmán. La pluma, o en este caso las plumas, los impresos, los manuales de periodismo, la brújula marcando al norte, y ahorita voy a platicar por qué el norte, y la imagen de su padre muerto desde 1910, en diciembre de 1910, en un combate
con los rebeldes maderistas en el cañón del Malpaso. Más que un combate, se trató de una celada. De las fotos que pude haber traído, hay muchas individuales que retratan el gesto de Martín Luis Guzmán, su rostro, pero también hay muchas colectivas y se le puede ver junto desde María Félix y Agustín Lara en los toros hasta con todos los presidentes de México y algunas figuras de la política internacional, sobre todo su íntimo amigo Manuel Azaña, presidente de la Segunda República de España. Guzmán fue, sobre todo en la década de los 50, un personaje, un protagonista de la vida política, social e intelectual y de la farándula en México. Y esto nos muestra muchas de las facetas que tenía Martín Luis Guzmán, de tal manera que hablar sobre él pues implica hacer una historia de la literatura, de la política, del periodismo y también de líneas de pensamiento y de acción que en la actualidad están siendo reivindicadas. Esto pasa por vivir tanto tiempo y ser tan activo. Martín Luis Guzmán nació en 1887 y ya lo dije, murió en 1976, 89 años, de Porfirio Díaz a José López Portillo. Fue el más longevo de su generación, lo precedieron en la muerte Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Antonio Caso, Pedro Enrique Sureña y hasta Julio Torri, que también vivió bastantes años. Murió activo, ya lo mencioné, y además en medio de una polémica que desde mi punto de vista oscureció su pensamiento, su obra y sus acciones entre las nuevas generaciones. Él era senador de la República en 1968, tuvo no sé si falta de fortuna o de oportunidad histórica de defender al gobierno de Díaz Ordaz, de hacerlo además en una tribuna pública, en un momento de enorme desprestigio del Partido Revolucionario Institucional. Y esta declaración desafortunada, sin duda, le hizo perder la popularidad ganada entre los jóvenes en aquella época. Carlos Monsiváis y Gáez y José Emilio Pacheco eran jóvenes, habían estado en los festejos por los 80 años de Guzmán, lo habían celebrado como una de las grandes figuras literarias de México, y después de la declaración con motivo del 68 se ganó un merecido repudio. A partir de ahí, las nuevas generaciones se referían a él como el último de los priistas, hablaban también acerca de su personalidad como un aristócrata del porfiriato. Se fragmentó su obra, es decir,
se sacaron párrafos de los contextos en los cuales habían sido creados y se utilizaron estos párrafos para dar la impresión de un Guzmán comprometido desde siempre con el Estado mexicano, sin capacidad de crítica y mucho menos de autocrítica, y lo que fue peor, prácticamente se dejó de leer a Guzmán, sobre todo dentro de los medios universitarios. No así fuera de estos ámbitos. Guzmán sigue siendo el autor más leído en México, por supuesto no de toda su obra, pero sí de las dos principales, El águila y la serpiente y La sombra del caudillo. Y con la mención de estos dos libros extraordinarios, voy a hablar de la primera faceta de Martín Luis Guzmán, el escritor. ¿Por qué? Porque así va a pasar a la historia Martín Luis Guzmán, por su obra. E incluso cuando se dejen de conocer sus acciones, cuando no se hable de ellas o cuando se les critique y se les vete, va a seguir la obra de Martín Luis Guzmán y va a seguir siendo leída por las nuevas generaciones y van a encontrar estas la nitidez de su prosa, su postura política y sobre todo su contemporaneidad. Ya está sucediendo, de hecho. Julio Patán y algunos escritores jóvenes como David Miclós, José Antonio Parra, Magali III, Elmer Mendoza y demás, hablan de la obra de Guzmán, admiran su prosa, piensan a México a través de ellas. Martín Luis Guzmán no le gustaba que le llamaran escritor. Él decía que era un polígrafo, era ante todo, y así se sentía él, un periodista. Sus obras completas están contenidas en 2 volúmenes, sí grandecitos y pesados, pero son 2. Y las de Alfonso Reyes creo que van en 24. ¿Sí? Y no superan en mucho las obras completas de Guzmán a las autobiografías reunidas, las memorias reunidas de José Vasconcelos. ¿Qué quiero decir? No fue un escritor prolijo, definitivamente, y si uno ve sus obras completas, realmente son dentro de ellas 3 las que siguen siendo leídas. Hay toda una parte de la obra de Guzmán que ha pasado a ser objeto de culto y de especialistas. Comenzó a escribir en 1913. Por cierto, sus primeros escritos él los excluyó de las obras completas. Se trata de 3 pequeños ensayos publicados en la revista Nosotros, en una columna que se llamaba Los viajes de Puco. Pero realmente se le empezó a conocer como escritor, como hombre de letras, con la publicación en 1915 de la Querella de México, de la cual, por cierto, se imprimieron originalmente 100 ejemplares. Tuvo una distribución muy lenta, aunque muy reconocida, y es un texto
que todavía no ha sido leído y reinterpretado, sobre todo en función de la época, el contexto, las circunstancias y la situación política, no nada más de México. En 1915, el año elegido por Gómez Morín para marcar la seña de identidad de su generación, sino también a nivel universal. Guzmán estaba en Madrid, pero no olvidemos que 1915 es el año de el inicio de la parte más desastrosa de la Primera Guerra Mundial. De 1915 a medianía de los años 20, Martín Luis Guzmán escribe fundamentalmente para revistas y para periódicos. Una selección de sus textos la pueden encontrar en A orillas del Hudson, publicado en 1920, 5 años después de la querella de México. Y habría que esperar 8 años más para que saliera un nuevo libro de Guzmán, por no decir el gran libro de Guzmán, El águila y la serpiente, publicado en forma de libro en 1928, pero gestado a través de entregas y de entregas diferentes para 3 periódicos también distintos: La Opinión y La Prensa en San Antonio y Los Ángeles, una empresa periodística que tiene que ser revalorada por la importancia que tuvo para las letras mexicanas, y en El Universal de México. Inicialmente la columna se llamaba algo así como Mis experiencias en la Revolución, es decir, estaban desarrolladas como una crónica testimonial de carácter autobiográfico. Hay un verdadero rompecabezas para abrir, para generar el libro. Lupita Noriega y Daniel, que están aquí, lo saben muy bien, porque estamos tratando de ver de qué manera pasa El águila y la serpiente de ser un conjunto de entregas en periódicos a ser un libro. Ha sido considerada, me refiero al águila y la serpiente, una especie de verdadero desahogún para la Revolución Mexicana. Martín Luis Guzmán decía que no era una crónica, mucho menos testimonial, que se trataba de una novela y que tenía una trama definida. Era un joven que salió de las aulas para irse a la revolución, como muchos otros miles de mexicanos, y en medio de este escenario descubre cuáles son las grandes tragedias de México. Y una vez hecho este descubrimiento, rompe con las diferentes facciones políticas y huye temporalmente de México. Eso fue lo que hizo Martín Luis Guzmán durante la Revolución. Y aunque diga que se trata de una novela, el hecho de que él sea el yo narrador, y además de que casi todas las cosas que narra sucedieron y le sucedieron realmente, nos permite hablar del águila y la serpiente como de un texto definitivamente de carácter autobiográfico.
En realidad, en los periódicos no hay una diferenciación entre los episodios o entregas del Águila y la Serpiente y los de la Sombra del Caudillo. Un domingo, los lectores del Universal leyeron un pasaje en el cual el protagonista se despide de Pancho Villa en las vías del tren, en la terminal del tren de la ciudad de Aguascalientes, y la siguiente semana aparece Aguirre. Aguirre es el protagonista de La Sombra del Caudillo. ¿Qué pasó entre uno y otro? ¿Por qué Martín Luis Guzmán interrumpe la trama y las entregas de lo que después sería El Águila y la Serpiente y brinca a otra etapa histórica, pasa de lo netamente histórico a la mezcla con la ficción? A diferencia de los personajes de El Águila y la Serpiente, las de La Sombra del Caudillo son de ficción, aunque estén inspirados en personas reales. Uno agarra El Águila y la Serpiente y ahí está Obregón, de la Huerta, Felipe Ángeles, ¿sí? Rodolfo Fierro, además se está moviendo siempre el texto, el contenido dentro de personas, escenarios y tramas reales. Y La Sombra del Caudillo, si bien hay, repito, personajes históricos, se mueve en un plano de la ficción. ¿Qué pasó? La muerte de Obregón. La muerte de Obregón, pero también el asesinato de quienes se opusieron a su campaña en la presidencia. Y Martín Luis Guzmán diría muchos años después, di el gran salto, porque había que, a pesar de lo histórico, es decir, lo épico, a lo trágico. Y ahí estaba la gran tragedia de México. Y él esperaba que, llevando al más puro estilo griego, la gran tragedia de la historia de México, su obra se volvería universal. Nadie tiene por qué saber la historia de México para entender la trama, la saga fundamental de La Sombra del Caudillo. Y él pensó siempre que iba a ser La Sombra del Caudillo la obra que traspusiera su nombre a lo largo de los siglos. Curiosamente, le está ganando El Águila y la Serpiente. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Porque la prosa del Águila y la Serpiente es de una velocidad vertiginosa, absolutamente vertiginosa. Es una obra completamente contemporánea, con una prosa de una precisión increíble, y es un libro que ha sido traducido, releído, vuelto a leer, a pensar, a discutir, y además recupera toda una parte de la historia de la Revolución que apenas está siendo comprendida. Lo he dicho a pequeña escala, pienso decirlo en grande. La trama del Águila y la Serpiente no es la Revolución Mexicana de 1910 a 1917. Es la historia velada de la rebelión de la Huertista. Y
¿Por qué? ¿Quiénes son los grandes protagonistas? No es Villa, a quien después le va a dedicar Martín Luis Guzmán una biografía. Es más, según Katz, Guzmán es bastante duro y rígido con Villa en El águila y la serpiente. ¿Quiénes son los que aparecen como los grandes héroes? Es Rafael Buelna, es Lucio Blanco, es el mismo de la Huerta, es Ramón Iturbe, esos libres del norte, esos caudillos de la Revolución Mexicana que se mantuvieron siempre vigilantes y que finalmente fueron derrotados, salvajemente derrotados, muchos de ellos asesinados en los preliminares, en los momentos iniciales de la rebelión de la huertista. Después de la sombra del caudillo y según Guzmán, por órdenes de Calles, quien prohibió que se difundiera la obra a menos de Guzmán, a menos de que hablara sobre temas menos polémicos, aparecieron Javier Mina, El Mozo, una biografía de este héroe de la independencia y algunos escritos sobre los piratas. Martín Luis Guzmán le encantaban las historias de los piratas y si no lo han hecho, lean sus historias de piratas porque son de lo más divertido. Y cada vez que veo que se está poniendo de moda ahora hablar de la piratería, no la de Tepito, por favor, la antigua piratería como una actividad económica y política fundamental, recuerdo los aportes de Guzmán. Ya por finalizar los años 30 salió primero también en entregas en periódicos y posteriormente en forma de libro en 2 volúmenes Pancho Villa, las memorias de Francisco Villa, un intento calificado por la crítica como desafortunado por 2 motivos. Uno, porque prácticamente se plagió Guzmán las memorias que le había dictado Villa a Bauche Alcalde a través de la intervención de Nelly Campobello, y 2, porque no es una biografía de Villa, sino que supuestamente Villa narra su vida y utiliza o intentó utilizar Guzmán el lenguaje coloquial de Villa y esto le da muy poca credibilidad. Es un texto que uno no se imagina a Villa hablando como escribió Martín Luis Guzmán, por más que Guzmán diga que Villa hablaba así. Pero este paso de lo oral y lo escrito finalmente, desde mi punto de vista, fue fallido. Después de esta biografía, que para Guzmán tenía un sentido estrictamente pedagógico, decía que la finalidad era mostrar cómo fue un bandido, un analfabeto, quien dirige realmente la facción más popular y trascendente de la Revolución Mexicana y no un intelectual o unos intelectuales. Hay un reclamo a este sector de la sociedad y hay al mismo tiempo un afán por destacar a la figura de Villa como un hombre que, viniendo prácticamente de la nada, es capaz de construir y dirigir todo un movimiento revolucionario. Ahí acaba prácticamente la obra de Guzmán. Viene después sus discursos, sobre todo
el que pronunció cuando fue nombrado miembro de, miembro de número, es decir, con silla de la academia. Es un texto autobiográfico al mejor estilo de la época, es decir, muy similar al de Thomas Mann. Y algunos folletos. Ahí prácticamente acaba, o se pensaba que se había acabado, la pluma de Guzmán, cuando sorprende a los lectores con unos pequeños fragmentos históricos que se van a reunir en un texto llamado Muertes Históricas. Es hermoso por un motivo. Para Guzmán la vida de los hombres se resumía en la manera como mueren. Y aunque fue un crítico, un disidente de Carranza y del gobierno de no creo yo que exista una descripción tan bien hecha, tan respetuosa, tan cuidadosa como la que hizo Guzmán de lo que él denominó la ineluctable muerte de Carranza. Y también, por supuesto, estos pequeños retratos históricos, uno de ellos, un golpe bajo a su amigo Alfonso Reyes, ¿sí?, porque se refiere a el 9 de febrero de 1913, el día precisamente de la muerte del general Bernardo Reyes. Digo golpe bajo porque unos meses antes de que apareciera el texto de Guzmán, había salido a de la imprenta la oración del 9 de febrero de Alfonso Reyes, en donde hablaba linduras y más linduras de su padre. Y en el texto de Guzmán trata al general Bernardo Reyes como un hombre, no un traidor exactamente, sino una persona incapaz de tener la gallardía, la valentía suficientes para honrar lo que había sido su vida. Esto es prácticamente toda la obra de Martínez Guzmán. Es mucha, es poca, es buena, es mala. Estamos todavía muy pronto de hacer juicios y aunque yo los tenga, creo que lo fundamental es que las páginas de Guzmán sigan activas entre los jóvenes. Y ahorita nos estamos dedicando a ellos por solicitud de la Academia Mexicana de la Lengua. Estamos haciendo una edición crítica del Águila y la Serpiente con la esperanza de que siga circulando entre los nuevos lectores. Vamos a la segunda faceta de Guzmán, el político. Y no hay que pensar como facetas separadas. La obra de Guzmán, el Guzmán escritor, no puede ser entendida si no tomamos en cuenta al Guzmán político. Y así se le decía, no siempre con buenas palabras. Incluso Guzmán fue despreciado entre muchos de sus contemporáneos precisamente por la vocación política que tuvo. Una vocación política en sus inicios un poco, yo no diría criticable, muy de su tiempo. Guzmán se inicia en la política
vinculado al corralismo, algo que, por cierto, le generó mucha muina a su entonces amigo Alfonso Reyes. Fue un maderista, de eso no cabe la menor duda, sino con la importancia y el peso de Vasconcelos, sí, con una presencia magnificada por el hecho de que su padre había sido muerto por balas de la Revolución. Y yo lo que planteo en las últimas páginas del libro Nosotros, el Ateneo de la Juventud, es que con la muerte del padre pasa de lo épico a lo trágico. Y realmente ahora sí que para ambientes y modos griegos, la muerte del padre es fundamental, como lo fue también para Alfonso Reyes. Martín Luis Guzmán fue, además de maderista, un constitucionalista. Más bien a él le gustaba referirse a sí mismo como legalista. Él huye de la Ciudad de México en compañía de Pani en octubre de 1914 para integrarse al ejército constitucionalista. Esto lo pueden encontrar ustedes, leer, por cierto, de una manera muy ágil y divertida en los primeros episodios del Águila y la Serpiente. No era excepcional que los jóvenes intelectuales de la época se incorporaran al constitucionalismo. Lo hicieron Luis Cabrera, Pani, Vasconcelos, los Alessio Robles, Isidro Fabela, en fin, toda una cohorte de intelectuales de la generación que se alía al bando constitucionalista a partir de la traición de Victoriano Huerta. Lo que sí es extraordinario es la incorporación de Guzmán a la convención, al gobierno de la convención. Si uno ve las listas de los participantes, se dará cuenta que las dos únicas figuras intelectuales de la Ciudad de México que se incorporan de manera implícita al gobierno de la convención fueron Guzmán y José Vasconcelos. Guzmán lo hace como secretario particular de José Isabel Robles. José Isabel Robles era el ministro de Guerra de la convención y después y posteriormente en puestos secundarios en el ámbito de la universidad y de la Biblioteca Nacional. Vasconcelos dice que Guzmán defeccionó y que lo hizo la noche misma en la que el gobierno de la convención de Eulalio Gutiérrez salió huyendo de la Ciudad de México, que Guzmán no se presentó a la cita y que si no lo hizo fue porque era bellista, que jugaba un poco en el contexto entre la relación con Robles y esta voluntad y vocación por el villismo. De eso no nos cabe duda. Yo pude encontrar el nombramiento firmado por Villa a Guzmán como agente villista desde 1914, desde 1916. No fue Guzmán de la gente cercana, completamente cercana a Villa, pero sí de los círculos
del villismo, incluso fue preso por órdenes de Carranza. Por uno u otro motivo, Guzmán se va al exilio en febrero de 1915, fue un decidido opositor al gobierno de Carranza, regresa a México en 1919, es diputado y aquí se abre un periodo muy particular en la trayectoria y en la vida política de Guzmán. Como periodista era director y fundador del periódico El Mundo, como diputado y también como dirigente civil. Fue un partidario declarado de Adolfo de la Huerta. Todavía no ha sido clarificada su participación en esta salida anticipada en los periódicos de la renuncia de la Huerta, que hace que se apresure toda la rebelión. Lo que sí sabemos es que Guzmán huyó de la República Mexicana una noche antes de que Huerta se fuera a Veracruz y se declarara ya de manera abierta y a la larga definitiva la rebelión de la huertista. Esto marca el segundo exilio de Guzmán. Estará fuera de México desde principios de 1924 hasta 1936. Y se abre un periodo muy desconocido en la vida de Guzmán. Azaña, en sus memorias, cita a Guzmán, yo creo que cada 3 páginas a lo largo de ese periodo. Queda absolutamente claro que Guzmán era el hombre de confianza de Azaña. Se le delegan responsabilidades fundamentales, entre ellos nada menos que reorganizar la prensa de la República. Fue director del Sol, que era el periódico más importante del gobierno, y además tenía fama de ser un gran conspirador. Entre otras cosas, él fue una de las cabecillas de una conspiración en contra del dictador Salazar en Portugal. Pero no hay un registro detallado de las actividades de Guzmán durante esta larga estancia. Los únicos que yo he consultado son los registros en torno a su nacionalidad. Guzmán renuncia a la nacionalidad mexicana y se convierte en español. Y ahí sí hay todo un seguimiento legal, porque no era nada fácil así nada más renunciar a una nacionalidad y adquirir otra. Y ahí sí se llevan. Fuera de eso, repito, hay muy poco acerca de la vida, las actividades cotidianas, el grado de la intervención en los asuntos políticos por parte de Guzmán. Vasconcelos narra una anécdota muy divertida, quien después voy a comentar. No era Guzmán un santo de la devoción de Vasconcelos, sobre todo porque le bajó a su amante Elena Arizmendi o Adrián. Vasconcelos narra que estando en España, en Madrid, se entera una mañana que había sido brutalmente golpeado un hombre en una calle de la ciudad por las porras, en ese momento ya caracterizadas como fascistas. Y dice: pobre hombre, lo confundieron con Martín Luis Guzmán. Esto quiere decir que lo tenían en la mira y que se salvó de la mira gracias a la generosidad de Lázaro Cárdenas, quien lo invita a regresar a México. Guzmán tiene
en el regreso uno de los momentos más satisfactorios y placenteros de su vida. Él venía hacia México y en el aeropuerto, un aeropuerto de Estados Unidos donde se habían detenido para cargar gasolina, ve un avión con el escudo mexicano y pregunta quién va en ese avión y le dicen es Plutarco Elías Calles, que acaba de ser expulsado del país por el general Lázaro Cárdenas. Bueno, Guzmán echa miel cuando describe esto. Plutarco Elías Calles para él era el enemigo público e individual número uno. De hecho, los grandes malditos, entre comillas, de las novelas históricas de Guzmán, sin duda reúnen las cosas más terribles de muchos de los personajes y de los políticos, pero para él Calles lo representaba todas las maldades posibles. Ya en México, todo indica que pensaba regresar a España. De hecho, su familia se queda allá. Viene el derrumbe de la República y Guzmán va a ser un enlace entre el gobierno mexicano y todo el movimiento a favor de los republicanos y de los exiliados. De 1940 en adelante, para muchos se pierde esta aura militante republicana, contestataria de Guzmán. Para mí no sucede tanto esto. Todavía da una batalla extraordinaria en 1945 con motivo de la visita de un cardenal, ¿verdad? Era un cardenal que venía a México y entonces se le recibe con festivales, alabanzas, se cierran calles y demás. Y Guzmán, desde la revista Tiempo, hace una crítica despiadada, recuerda la existencia de las leyes de la Reforma y saca un panfleto con un enorme éxito. Posteriormente se organiza una cena en su honor y en esa cena se declara que pronto va a ser formado un partido, ahora sí, verdaderamente juarista. Por cierto, entre los fundadores estaban Daniel Cosío Villegas y Jesús Silva Gerso. De ahí hasta el 68, siendo senador y habiendo pasado por una disputa iniciada por el Partido Acción Nacional porque no aceptaron el nombramiento de Guzmán como senador debido a que era español. Por eso fue impugnado. El pequeño discurso que da Guzmán es extraordinario porque dice, bueno, si no soy español y tampoco soy mexicano, entonces me está negando el primer derecho humano, que es tener una nacionalidad y una patria. Tercero, faceta de Martín Luis Guzmán, el periodista. En el discurso de la academia, un discurso que por cierto tardó más de una hora en leer, y estaba el presidente de la República. Yo siempre digo que no ha habido ningún intelectual que le quite una hora y media de su vida a un presidente, y nunca antes había habido un presidente que escuchara más de una hora y media a un escritor. El presidente era Ruiz Cortines y el escritor pues era Guzmán, y que
la ceremonia se haya dado en Bellas Artes y además con la presencia de secretarios de Estado, dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, gobernadores, más María Félix, Dolores del Río, Agustín Lara y N personalidades, es representativo de la enorme popularidad de Guzmán en aquella época. Periodista desde 1908. Guzmán inició su carrera como repórter, así se les llamaba en aquella época. No tenían derecho a poner sus nombres en el periódico El Imparcial de Rafael Reyes Espíndola. Continúa su labor en España durante el exilio, con Reyes bajo el seudónimo común de Fósforo. Inventan, de hecho, ambos la crítica cinematográfica en castellano. Sus crónicas son publicadas en la revista España y después Guzmán se lleva la representación de esta publicación, una revista emblemática, es el órgano de consagración de la generación del 98 y de iniciación de la generación del 14 en España. Era dirigida por José Ortega y Gasset y tenía entre muchos de sus redactores a Enrique Díez Canedo y a un tal Manuel Azaña, personalidades así. En Nueva York, Guzmán es el artífice de dos revistas extraordinarias en español dentro de la comunidad hispanoamericana norteamericana. La primera de ellas es El Universal, la segunda El Gráfico. Escribe con seudónimos. Muchos de estos seudónimos no han sido identificados, queda pendiente esta recuperación de la pluma de Guzmán en ambas revistas. A su regreso a México funda el periódico El Mundo, que le fue arrebatado, quitado en el momento de su escape de México, pero sobre todo Guzmán va a ser conocido por su participación continua en el periódico El Universal a lo largo de su exilio. A su regreso de él, en 1942, crea la revista Tiempo, semanario de la política y la verdad. Es un referente básico. No hay un historiador en México moderno que no acuda a la revista Tiempo, porque de verdad no solamente da cuenta puntual de los acontecimientos en México, sino también del mundo en general y sobre todo abre un espacio de debate y de reflexión, no siempre crítico. No hay periodistas de la vieja escuela que no recuerden este órgano como el modelo a seguir en términos de periodismo. Un periodismo muy emparentado con la revista Time. No es ninguna casualidad que sea Tiempo y Time. Guzmán era anglófono desde su infancia, vivió muchos años en Estados Unidos, era un gran admirador de la prensa norteamericana e inglesa. Mucho de su prosa indica
esta influencia anglosajona e intentó hacer en México un periodismo equivalente, con sus particularidades, al que se realizaba en aquella época en Estados Unidos. Estamos hablando de cosas como el nuevo periodismo norteamericano, es decir, no es intrascendente ninguno de estos referentes. Y Guzmán lleva su empresa con un talento realmente increíble, un oficio. Acabo de leer el manual que pegaba en todos lados y se lo entregaba a cada uno de los empleados acerca de hacer periodismo. Y si ese manual existiera en el periodismo de ahora, yo creo que este sería muy distinto. No solamente marca extensiones de los textos, uso de los párrafos, ortografía, sentido de oportunidad, la novedad, sino también lleva implícito todo un conjunto de principios éticos que a mí personalmente me indican por qué no hay un periodista de la vieja escuela que no diga el gran Martín Luis Guzmán, independientemente, reitero, de las posiciones que a veces asumía el periódico. Hay un último Guzmán que a mí me encanta, por mi vocación de pedagoga, pero también por alumna de la Escuela Pública Mexicana. Guzmán, el creador de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y el asesor, el gran censor, el creador de los primeros libros de texto gratuitos en México, los de La Patria. Y apenas uno dice La Patria y a muchos se nos pone así la carita, ¿sí? Son los libros con los que aprendimos a leer, a escribir, recordamos la contraportada, algunos de los cuadernos de trabajo y demás. Es un periodo no nada breve en la vida de Guzmán. Inicia en 1959 y termina en 1976 en el despacho en el que muere Guzmán. Crió la CONALETEC y la dirigió durante 17 años. La primera generación de los libros de texto es obra fundamentalmente de Guzmán. No solamente por haber organizado la CONALETEC, sino porque se mete de lleno y de tiempo completo a la elaboración de los textos. Se comunica con personalidades, polemiza con los maestros, dirige la contraofensiva en favor de los libros de texto. Recuerden que estos fueron ampliamente debatidos y dentro del debate pues se ponía en alto que Guzmán era un anticatólico. Se le acusaban de 1001 cosas, entonces el hecho de que estuviera al frente de la CONALETEC, pues lo ponía ahora sí como de patito en la feria para el tiro al blanco. Y Guzmán desarrolla una estrategia de una capacidad política increíble, pero sobre todo de una generosidad intelectual. Él decía, la única defensa de los libros de texto radica en su calidad. Si nosotros podemos demostrar que no hay ningún otro libro equiparable a los que nosotros hagamos, entonces habremos ganado la batalla. No polemiza políticamente. Se concentra en hacer
que los libros sean casi perfectos. No hay nada perfecto, pero para su época estos representan realmente, por lo menos, un anhelo de perfección. No participa directamente en la elaboración de la segunda camada de los libros de texto. Echeverría le quita mucho de sus funciones a la CONALITEG misma. Los libros de historia y de ciencias sociales, fueron elaborados por el Colegio de México, los de matemáticas y ciencias naturales en el CINVESTAB. Pierde muchas de sus funciones de atribuciones la CONALITEG, pero siempre estuvo ahí Martínez Guzmán como un resguardo. Murió siendo director de la CONALITEG. Su sucesor fue Guillermo, su tercer hijo. Tuvo 3 hijos y todavía está por hacerse un análisis más detallado, más justo hacia Guzmán. Yo he podido ver los manuscritos, cómo los corregía. Hay N tachaduras realizadas de puño y letra por Guzmán, un anhelo de perfección didáctica y pedagógica. Su último comunicado con Reyes es pidiéndole que por favor aconseje qué tipos de lecturas deben de leer los niños pequeños. Integra a muchos universitarios, Eduardo Blanquel, entre ellos a la propia CONALITEG. Y así es como me gusta recordar a Guzmán. Me gusta también su fiesta de 80 años, aunque Monsiváis, por cierto, llevaba un traje de terlenca espantoso. Eso era mi mecanismo para chantajear a Carlos. Siempre le decía, si tú no haces eso, entonces yo voy a sacar la foto de tu traje de terlenca, alabando a Guzmán. No sé qué le preocupaba más, si el traje o el alabo a Guzmán. La familia recibió la invitación para que su cuerpo fuera depositado en la rotonda de los hombres ilustres, pero Guzmán había dado órdenes de que esto no se diera. Fue enterrado en la cripta familiar en el hospital, en el Panteón Español de la Ciudad de México, y en la entrada dice las siguientes palabras: la patria no siempre honra las virtudes de sus hijos. Y él siempre juguetón con el lenguaje, no deja claro si no se sentía satisfecho por la falta de homenajes a su persona o estaba francamente enfurecido porque no había podido trasladar los restos mortuorios de su padre, que yacían en un panteón de Chihuahua. Y él había mandado hacer esta cripta precisamente para recuperar los restos del padre. En todo caso, la frase puede ser justa para el padre y para el hijo. La patria no siempre honra las virtudes de sus hijos. Muchas gracias.